Muy buen día. Mi nombre es Antonio Vargas, represento a la Contaduría General de la Nación. Soy asesor de la Subcontaduría de Centralización de la Información. Vamos a tratar el tema de la refrendación de eficiencia fiscal y eficiencia administrativa, según la Ley 715 y la Ley 1176 del 2007. La refrendación ha sido un tema muy álgido para todos los municipios. Dejan de efectuar los reportes en forma adecuada, tanto al Departamento Nacional de Planeación como a la Contaduría, y el proceso que hace la Contaduría realmente es cruzar la información enviada en cada uno de estos entes y verificar que concuerde realmente entre sí. Buscamos que la integralidad de la información entre los entes del Estado que reciben información sean lo suficientemente correcta, y nos hemos dado cuenta que los cruces de información no arrojan los resultados requeridos. Los municipios, principalmente los de categoría sexta, se ven muy afectados por esto, porque dejan de recibir los premios por eficiencia fiscal y por eficiencia administrativa. La refrendación es un proceso que hace la Contaduría, asignado por la Ley 715. Siempre, desde el año 2002, se viene efectuando este proceso, y lo que más han llegado a ser refrendados es el 80% de los municipios. Estamos tratando con ello de que cada uno de los reportantes de la información cumpla con las normas establecidas y así poder verificar en forma adecuada esta información. Existen unas cuentas financieras en la Contaduría, porque es la duda de casi todos los contadores, que dicen que al momento de cruzar los ingresos de financieros con los ingresos presupuestales es imposible sacar una similitud. Nosotros utilizamos unas cuentas que fueron creadas por la Contaduría General para el uso y hacer la aclaración ante ustedes de que sí se puede confrontar esta información. Se puede confrontar respecto a que contamos con las cuentas por cobrar, los ingresos y las cuentas por cobrar finales, para determinar cuál fue el recaudo real de cada uno de los impuestos. ¿Cómo es el proceso de refrendar los ingresos tributarios? Se toma la información enviada por los municipios al Departamento Nacional de Planeación mediante el formulario FUD de ingresos. Esta información que reportan la tienen que reportar a través del chip y llega en un cuadro específico donde vienen cada uno de los municipios con el valor que recaudaron por cada uno de los impuestos. Entonces, estos son los ingresos tributarios, y en un cuadro que recibimos del DNP, esta información la llevamos a una base de datos para poder hacer la confrontación con la información que tenemos en las bases de datos de la Contaduría en la parte financiera. Entonces, allí vamos a encontrar los ingresos tributarios desagregados impuesto por impuesto, como son impuesto de circulación y tránsito, vehículos, impuesto predial, la sobretasa ambiental, los impuestos de industria y comercio, y cada uno de los impuestos que generan en cada una de las entidades del Estado. Se toma la información reportada por los municipios y distritos a la Contaduría también, ¿sí? Los bajamos del chip con el corte específico del día de que se saca el balance general de la Nación. Ese es el cierre máximo para tomar esta información. Se toma la información de los impuestos, impuesto por impuesto, determinando cuáles eran los saldos que existían a 31 de diciembre del año anterior, y los ingresos y saldos que se tomaron a 31 de diciembre del año que se está verificando la vigencia. En una matriz se hace la comparación de cada uno de estos impuestos. Entonces, nosotros tenemos unos impuestos de circulación y tránsito, y vemos el valor que tiene el DNP y el valor que tiene en la CGN. Ese comparativo, lo que buscamos es que sean los mismos valores, tendrían que dar exactamente los mismos valores, tanto lo que le dijeron al DNP como lo que le dijeron a la Contaduría. Y vemos que la mayoría de las entidades no están reportando la información acorde. Entonces, tomamos el valor del impuesto de vehículos, lo comparamos. En el caso específico que tenemos en la presentación, vemos que en vehículos al DNP le dicen que se recibieron 92 millones, mientras que a la CGN le dicen que no recibieron absolutamente nada. Son errores
al elaborar la información y errores de registro que se presentan casi siempre en las entidades. Así vamos a tomar uno por uno de los impuestos y los vamos a comparar. ¿Cuál es el valor a refrendar? El valor a refrendar es el menor valor entre el reportado al DNP con el que se reportó a la Contaduría General de la Nación. Ese menor valor, siempre y cuando no exceda de un porcentaje establecido en la Contaduría mediante resolución, que actualmente dice que no puede ser por encima del 25% la diferencia. Si se pasa ese 25% de diferencia, el valor a refrendar va a ser cero. Entonces va a quedar como si la entidad no hubiera tenido esta clase de ingreso durante el periodo. ¿Cómo saca la Contaduría General? El valor recaudado. El valor recaudado para nosotros es, tomamos los saldos iniciales de las cuentas de rentas por cobrar a 31 de diciembre del año anterior, de la 1305 y de la 1310. Al sumar este valor, ¿qué tenemos? El derecho al cobro inicial. Si le sumamos el valor de los ingresos del año en la cuenta 4105 al valor anterior, eso nos da el derecho a cobro bruto. Le quitamos las devoluciones y los descuentos que los tenemos en la cuenta 4195 y eso nos da un derecho a cobro neto. A eso le quitamos el saldo de las deudas que tenemos, el saldo de las rentas por cobrar que tenemos a final del periodo, y le restamos los impuestos prescritos o dados de baja contra el patrimonio, con lo cual tendría que ser exactamente el valor recaudado. Entonces este valor recaudado por cada impuesto es el que vamos a comparar con el valor que le reportaron a Planeación respecto a los impuestos recaudados durante el periodo que se está analizando. Una vez que tenemos esa información, la tomamos en la matriz para podérsele sacar refrendación a cada uno de los municipios y hacemos los cálculos respectivos. El valor recaudado que se les toma según la resolución 255 del 2014, como les decía, no puede superar el 25% entre los dos valores reportados. Una vez que ya está el valor total de la sumatoria de todos los impuestos refrendados, ¿sí?, se verifica que este no vaya a ser menor al 50% del valor que le reportaron a Planeación Nacional como recaudo. Se está dando un margen alto todavía, ¿sí?, del 50% de este valor para no perjudicar a los municipios, pero lo que se trata es de año a año ir disminuyendo esta posible porcentaje de error. Si el valor es menor, no se refrenda la información, no se refrenda el total de la información y la entidad territorial no va a obtener beneficios por eficiencia fiscal. Pareciera que no tuvo ningún ingreso durante el periodo, eso hace que se perjudique a la ciudadanía, a la población de cada uno de estos municipios. La falta de esos recursos se va a ver pues perjudicada, es la población. Entonces, el ejemplo lo tenemos cuando a una entidad le da un total a refrendar de 1.096.000 y el valor que le dieron a DNP fue de 1.249.000, tiene un 87%, la entidad refrendaría por 1.096.000 pesos. Y el caso contrario, si el valor a refrendar son 415.000, pero le dijeron a Planeación en el total de los impuestos que había sido 853.000, le da un 48.61, en este caso no se refrenda la información. Se observa la matriz completa, este es el ejercicio que se hace con cada uno de los municipios del país y los distritos. Adicionalmente también se hace para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Veamos un ejemplo de los errores reales en el reporte, a donde al hacer un cálculo, el impuesto predial unificado y la sobretasa del impuesto predial da un valor negativo en la contaduría, que no cobraron un impuesto, sino que tal vez hubiera pagado la entidad ese impuesto. Entonces, ese caso negativo, y es real, de una entidad que así reportó su información, vamos a verlo, qué fue lo que reportó. Entonces, en la matriz que les decíamos antes, de cómo se toma cada uno de los impuestos, podemos observar que dice que tiene un saldo inicial de 85 millones,
tiene unos ingresos de 9.095 millones y para un total de derecho a cobro de 9.181.000. Pero en los saldos finales aparecen debiéndole 11 millones. De esos 11 millones, contra los 9 millones nos da un valor negativo. Y este error es muy posible que lo presenten las entidades por defecto a la hora de registrar la parte contable. La recomendación es que las personas responsables tengan el cuidado suficiente al momento de elaborar la información para el envío. El resultado de estas comparaciones se refleja en una planilla, resumen total, a donde le decimos el código que tiene la entidad en la contaduría, el código del departamento que pertenece al Divípola, el departamento al cual pertenece, el código del municipio, el nombre del municipio y viene a clasificación si fueron omisos en la CGN o en el DNP, si los valores no son consistentes, como vemos en los ejemplos, los que no concuerdan y la información les queda en cero, y si refrenda o no refrenda. Y se presentan los valores que reportaron, pero estos son los totales por cada entidad del valor de ingresos tributarios y el valor a refrendar. En el tipo de novedad se aclara, en la parte superior dice que los omisos al DNP aparecerán con el 1, la información cuando no llega la información a la CGN con el 2, los omisos a las dos entidades con el 3 y la información inconsistente entre la CGN y el DNP con el número 4. El resumen total se presenta ante Planeación Nacional y esta es la base para efectuar la asignación del premio por eficiencia fiscal. Otra parte importante de la refrendación es la refrendación del límite del gasto. Aunque es muy poco lo que tiene que hacer la contaduría en este aspecto, pues la ley le dio esa obligación y nosotros lo cumplimos tal cual como dice la norma. En el artículo 23 de la ley 1176 se modificó el artículo 79 de la 715 y ahí dice que el 10% por eficiencia administrativa en la racionalización del gasto, entendida como el incentivo a los distritos municipios que cumplan los límites establecidos para los gastos de funcionamiento de la administración central de que trata la ley 617 o las normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. El indicador de distribución será la diferencia entre el límite del gasto establecido en la ley 617 y el porcentaje de gastos de funcionamiento certificado para cada municipio y distrito por la Contraloría. La Contaduría General de la Nación será la encargada de certificar al DNP antes del 30 de septiembre de cada año la diferencia del valor verificado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? La Contraloría nos envía la certificación de ingresos corrientes de libre destinación y de gastos de funcionamiento de cada uno de los municipios. La Contraloría con esta información lo que hace es verificar que realmente el límite se esté cumpliendo y que los gastos no sobrepasen el límite. La Contraloría en el listado que nos envía habitualmente ya viene con ese porcentaje. Nosotros hacemos el comparativo para verificar que los cálculos estén bien realizados y procedemos a decir si cumple o no cumple con dicho término. El límite del gasto se sabe que son para los municipios de especial el 50%, de primera categoría 65%, segunda y tercera el 70%, cuarta, quinta y sexta hasta el 80% de estos gastos. Entonces se le solicita a todas las entidades tener el cuidado a la hora de presentar la información a la contaduría, porque no es culpa la contaduría como entidad de que no le refrenden la información. Muchas veces la gente se queja de que no me refrendaron, pero al darse cuenta que son errores propios de la entidad, pues tratan de mejorar las cosas, pero no hemos podido lograr que pase el 100% de la información y es lo que estamos tratando de hacer. Gracias.